hermanos, una vez más nos encontramos con ustedes a través de este medio que es nuestro humilde canal de estudios bíblicos, la Biblia habla. Esta vez trataremos un estudio un poquito más profundo. Hablaremos acerca de el tema de la reforma. ¿Qué es una reforma? Pues es simplemente una regeneración, una nueva formación de algo. Regenerar es volverle a dar forma, volverle a dar vida a algo que ya aparentemente no la tenía. Eso es lo que vamos a tratar en esta serie, porque será una serie. Hablaremos acerca de lo importante de la reforma. Algunos reformadores, tanto de la Edad Media como de la misma palabra de Dios, y analizaremos sus vidas y la obra que a ellos se les había encomendado para hacer una reforma. Entonces, estamos agradecidos a Dios por habernos permitido reencontrarnos con ustedes y vamos a buscarlo a Él en oración, sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros videos y que les des like si te agradan y que los comentes si también lo deseas. Hemos tenido muy pocos comentarios por lo general y algunos comentarios los ha eliminado YouTube porque no estaban de acuerdo con las normas establecidas por YouTube. Entonces no fue por nosotros no eliminamos los mensajes así estén en desacuerdo con nuestro pensamiento, pero sí los elimina YouTube cuando cree que son ofensivos, y hubo muchos que eran bastante ofensivos en determinados temas. Pero no importa eso, vamos entonces a buscar a Dios en oración, a postrarnos de rodillas y a encomendarnos a Él para ya empezar con el estudio de la palabra de Dios de esta tarde. Vamos a orar. Cariñoso Señor que estás en los cielos, agradecidos estamos por tu amor, por tu misericordia, por estas horas sagradas de tu santo día de reposo que estamos viviendo. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos protejas a cada hermano que vea estos videos y que sobre todas las cosas tú dirijas este estudio en esta tarde. Gracias por tu amor y tu bondad, y a quien llegue este estudio, pues que pueda servirle en su vida espiritual para también hacer una reforma personal en sus vidas. Gracias por tu amor, por tu bondad, por el perdón que emana de la cruz del Calvario y de la obra de Cristo en el santuario celestial. Gracias por todo, Señor. En tus manos encomendamos este estudio, también a los que participen de él y a nosotros que lo tenemos que dar, pues que seamos dirigidos por ti, Señor. En tus manos nos encomendamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hablaremos entonces de lo importante que es una reforma. ¿Qué es una reforma? Dijimos que la reforma era una regeneración de algo. Volverle a dar vida a algo que aparentemente ya no la tenía. No es una creación, es una recreación de algo. Es volver a dar vida. Eso es una reforma. Entonces, una reforma verdadera, dice el título del estudio de hoy. Nuestro texto base para el estudio será Lucas capítulo 1 versículo 70 y dice lo siguiente: cuando habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Quién habló? Dios habló a través de sus santos profetas que fueron desde el principio. Muchos profetas fueron reformadores. Muchos, casi todos, o todos, mejor dicho, fueron reformadores. Todos los profetas fueron reformadores. Quisieron volver al pueblo a el camino de la verdad del Señor. El primer texto que leeremos está en el Espíritu de Profecía, en Señales de los Tiempos, del 22 de febrero de 1892. Dice la sierva del Señor, la pluma inspirada escribía esto: debemos comenzar ahora la obra de reforma, volviéndonos hacia el Señor con íntegro propósito de corazón. Que comience la obra
que el corazón pueda ser ablandado y que Cristo pueda moldear y formarnos conforme a su propia imagen divina. O sea, ¿necesitamos volver a crear la imagen de Dios en nosotros? Sí. ¿Qué es lo que deformó la imagen de Dios en el ser humano? El pecado. La degradación del pecado deformó la imagen de Dios en el hombre, que fue creado a imagen de Dios. Entonces Dios tiene que reformar al hombre. Reformar. Reformar no es volverlo a crear, sino lo que hay, cambiarlo, modificarlo, recrearlo, sin necesidad de volverlo a crear. Jesús le dijo una vez a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pues eso, justamente eso es reformar, como nacer otra vez. Lo que necesitaba Nicodemo, necesitamos cada uno de nosotros, volver a renacer. Bien, segundo texto que vamos a leer está en Filipenses capítulo 3, versículo 9, y la pregunta que nos hace aquí es: ¿cómo podemos distinguir entre reformas verdaderas y reformas falsas? Miren lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, verso 9, aquí está. Dice la palabra de Dios: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, dice la pregunta: ¿cómo podemos distinguir entre reformas verdaderas y reformas falsas? Dice el texto: ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no haciendo mi propia voluntad, no haciendo mi propio querer, lo que a mí me gusta, sino lo que a él le agrada. Eso es reformar. Y lo que a él le agrada muchas veces está en contra de lo que a mí me gusta. Pero si yo amo a Dios, y si yo sigo sus caminos, y si yo digo de seguir sus caminos, entonces debo reformar mi vida. ¿Y cuál es la regla básica para saber que estoy en una verdadera reforma? Pues lo dice Isaías capítulo 8, versículo 20, un texto muy conocido. Isaías capítulo 8, verso 20, dice lo siguiente. El profeta Isaías dice el versículo 20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No tienen la luz de la verdad aquellos que no hablan conforme a un escrito está, de acuerdo como lo ha establecido el Señor. Entonces, ¿cómo podemos distinguir una verdadera reforma de una falsa? Pues la falsa reforma hace lo que quiere el ser humano, y la verdadera reforma se apega a un escrito está en la palabra de Dios. Muy bien. ¿En quién deberíamos colocar nuestra confianza? Por ejemplo, bueno, es obvia la respuesta, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Salmo 118:8. Salmo 118:8 nos dice en quién deberíamos depositar nuestra confianza. Salmo 118:8. 118:8 de Salmos dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿En quién debemos depositar nuestra confianza? En Jehová, que es mejor que confiar en el hombre. Segundo texto, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice lo siguiente, Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Las falsas reformas se apoyan en la propia prudencia humana. En cambio, la verdadera reforma se apoya en Jehová. Fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, decía el predicador o el sabio Salomón. Bien, vamos entonces a pasar a leer algunas citas del espíritu de profecía que nos abren mucho más el entendimiento de por qué necesitamos una reforma, tanto en las iglesias como en nuestro corazón. Vayamos entonces al espíritu de profecía, a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 311, párrafo 3. Dice: ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo de modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual. Tenemos un letargo espiritual, necesitamos despertarnos de él, ya que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión, dice la sierva, sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano ya está. Proclamad riguroso ayuno, colocad asamblea solemnísima, reunid al pueblo, proclamad una convocación obligatoria, congregad a los ancianos, juntad a los muchachos, salga el novio de su cámara y la novia de su tálamo. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes y ministros de Jehová. Volveos a mí de vuestro corazón, con ayuno también, y con llanto, y con lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volveos a Jehová vuestro Dios. Es un llamado el que nos hace el Señor de volvernos a Él. ¿Por qué volvernos a Él? Señal que estamos lejos. Señal que estamos lejos. Si Dios te dice que te vuelvas a Él, es porque estamos lejos de Él. Y creído estamos de que somos cristianos y que asistimos a la iglesia y que hacemos tantas obras de bien y que damos de comer a los pobres y que hacemos esto y que hacemos el otro. Pero el Señor nos dice: rasgad vuestros corazones y no vuestras ropas. Vamos a otro texto más del espíritu de profecía. Miren lo que nos dice la sierva del Señor en el Conflicto de los Siglos, página 311. Una gran obra de reforma debe realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. El Señor llamaba a su pueblo a salir de ese estupor en el que estamos sometidos. Dice la sierva del Señor, continúa diciendo: esta amonestación no es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis. Nos es presentada. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis. En él encontramos un mensaje triple proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. La primera de estas amonestaciones anuncia la llegada de un juicio. El profeta vio que el ángel volando en medio del cielo teniendo el evangelio eterno que anuncia a los que habitan la tierra, ya cada nación y a cada nación, tribu y lengua y pueblo, dice a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. También en nuestra adoración debe haber una reforma. Dios nos llama a que haya un cambio en nuestras mentes, en nuestra mentalidad, a que dejemos de pensar como pensamos y nos reformemos, y que es necesaria para poder estar en pie una reforma en nuestra vida en el día del gran Dios.
sin un cambio de mente y de corazón no vamos a poder estar en pie en el día del Señor. Sigue diciendo la sierva del Señor, esto estaba en el Conflicto de los Siglos, página 312. Vayamos a otra cita más. Aquí vamos a leer un capítulo cortito de Evento de los Últimos Días. Dice, la reforma debe acompañar al reavivamiento. Debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual, lo que hablábamos al principio. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectado con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse. Deben trabajar juntas el reavivamiento y la reforma. Y sigue diciendo, esto está en el libro Evento de los Últimos Días, página 162. Página 162, está muy chiquito el número. Vayamos a continuar con las citas que dice el libro Evento de los Últimos Días. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios, esforzándose por conformar su vida con los preceptos de ella. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Esto está en la historia de los profetas y los reyes, página 461. Un reavivamiento de la verdad y piedad entre nosotros es mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Review and Herald, página Review and Herald del 22 de marzo de 1887. Esto está en los testimonios del Espíritu de Profecía. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución serán desterrados de la iglesia. Cuando haya un despertar religioso, una reforma genuina, el espíritu de discordia se eliminará de las iglesias, dice Joya de los Testimonios 3, página 254. Y nos sigue diciendo la sierva del Señor, debe realizar un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes, eso ya lo habíamos leído. Dice, ¿no nos llaman las Escrituras a realizar una obra más pura y santa que la que hemos visto hasta ahora? Dios llama a los que están dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu Santo a encabezar una obra de reforma completa. Veo una crisis delante de nosotros. El Señor llama a sus obreros a entrar en las listas. Cada alma debe asumir ahora una posición de más profunda y verdadera consagración a Dios que en los años pasados. He sido profundamente impresionada, dice ella, por escenas que recientemente han pasado delante de mí durante la noche. Parecía haber un gran movimiento, una obra de reavivamiento que se desarrollaba en muchos lugares. Nuestros hermanos acudían respondiendo al llamado de Dios. Boletín de la Asociación General de 19 de mayo de 1913, página 34. Y sigue diciendo, en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma, lo que estábamos leyendo, ¿no? En el seno del pueblo de Dios.
Los enfermos eran sanados, se efectuaban otros milagros, se advertía un espíritu de oración como no lo hubo antes del día del Pentecostés. Veíase a centenares de miles de personas visitando a las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba el espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibieron grandes bendiciones. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345. Y hay una gran necesidad de una reforma entre el pueblo de Dios. La condición actual de la Iglesia nos induce a preguntar, ¿es esta una presentación correcta de aquel que dio su vida por nosotros? Joyas, Testimonio, tomo 1, página 402. Y sigue diciendo la sierva del Señor, cuando la Iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y pereza, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente. La potencia divina será revelada. La Iglesia ve las dispensaciones provisionales del Señor de los ejércitos. La luz de la verdad se derramará en rayos claros y poderosos, como en los días de los apóstoles, y muchas almas se apartarán del error a la verdad. La tierra será alumbrada por la gloria del Señor. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 308. Este es el mensaje que queremos dejarle para ustedes en este video. Volveos a Jehová de todo corazón. Practiquemos una reforma en nuestra vida espiritual. Hagamos un cambio de mentalidad, como decía el Espíritu de Profecía. Permitámosle al Espíritu Santo morar en nuestro corazón y hacer los cambios que tenga que hacer en nosotros. Dejemos de hacer la religión a nuestra manera, a nuestra medida. Permitámosle a Dios que cambie nuestro corazón y que haga en nosotros una verdadera reforma. Vamos entonces a cerrar el estudio de hoy con una palabra de oración. Vamos a postrarnos de rodillas y a orar. Cariñoso Dios, gracias porque nos permites una vez más abrir tu palabra y escuchar tu voz tan clara a través de los testimonios del Espíritu de Profecía. Gracias porque nos hablas, Señor, que quiere que nosotros hagamos un cambio de mentalidad. Y necesitamos de tu ayuda para eso. Necesitamos de ti, Señor, para que rasguen nuestros corazones endurecidos y muchas veces falsos, y que sean transformados por la presencia de tu Espíritu Santo. Solo así podremos tener una verdadera reforma y un avivamiento en nuestras vidas. Gracias por tu amor y tu misericordia, cariñoso Dios. En tus manos encomendamos a cada uno de los que siguen estos videos y a los que participan de este especialmente. En tus manos encomendamos nuestras vidas también. Gracias por tu amor y por tu misericordia, cariñoso Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio de la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. No dejes de suscribirte, apoya nuestra humilde tarea y gracias por los 500 y pico de suscriptores que tenemos. Estamos muy agradecidos a Dios por eso. Ya es una obra grande haber llegado a ese número de suscriptores para mí. No esperaba eso yo tanto. Pero todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y para ti y para mí. Porque necesitamos un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Aún aquellos que decimos que somos del movimiento de reforma. Necesitamos en nuestro corazón una reforma. Permitámosle a Dios que haga esa reforma en nuestras vidas. Gracias por todo
y hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios me los bendiga. Cuídense, muchachos, cuídense, hermanos. Que Dios los bendiga.